Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de la Cátedra José Gutiérrez Gómez. Este es un espacio auspiciado por las familias fundadoras de la universidad, familias Cárdenas, familias Vázquez, y que hoy vamos a tener un cambio de formato, un ambiente muy chévere, muy de conversación con diferentes invitados. Entonces, pues acá tenemos inicialmente a Juliana. Juliana es directora de innovación EAFIT. Y Juli, contanos un poquito de qué estamos haciendo acá, qué es este evento, por qué tenemos dos invitados acá tan chéveres y comencemos con esta conversación. Bueno, buenas tardes para todos. Como ya les dijo Simón, mi nombre es Juliana Ortiz y espero haberlos despertado un poco. Esta hora es pesadita, pero bueno, vamos a darla toda. Directora de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de AFIT. Y pues desde esta dirección lo que hacemos es precisamente conectar todas esas capacidades de conocimiento, de ciencia, tecnología e innovación de la universidad con esas necesidades, desafíos y retos de las organizaciones, los emprendimientos y los sistemas públicos. Y lo hacemos a través de diferentes mecanismos como los proyectos de ciencia, tecnología e innovación cooperados en colaboración con estas diferentes organizaciones, pero también promovemos la transferencia de esos resultados de investigación a través de licenciamiento o venta de tecnología, pero también promovemos toda la creación de los emprendimientos de base científico-tecnológica, un poco de lo que hablaron en el panel anterior, toda esta creación de tecnologías y emprendimientos Deep Tech. Entonces, bueno, feliz de estar aquí esta tarde con ustedes, como lo decía Simón, poder conversar, charlar muy tranquilamente, de una manera muy natural con dos personas que además admiro muchísimo. Diego Villanueva, investigador de la Universidad de AFID, pero además creador de una de nuestras spin-off, que pues yo le pongo el apellido TipTech. Vitra Biotecnología es una plataforma precisamente biotecnológica que presta soluciones, ya nos vamos a contar un poquito más de esto, y que presta servicios para empresas e industrias como la cosmética, alimentos, de colorantes. Y Carlos Arroyave, que nos copia en todo. Carlos es nuestro aliado para muchas locuras e iniciativas que tenemos desde la universidad y pues como lo hablábamos ahorita con el vicerrector también, ha sido un trabajo de generar esa confianza, de generar esos vínculos y eso también es parte de lo que hemos venido hablando en todas estas charlas, paneles y demás en conexión, que detrás de pues la tecnología, los acuerdos de licencia, de negociación entre emprendimientos, corporativos y demás, están las personas y poder crear esas conexiones y esa relación de confianza entre investigadores, entre desarrolladores de negocio, gestores de transferencia, es lo que realmente pues no asegura el éxito, pero sí le da un porcentaje de probabilidad muchísimo mayor. Carlos es el gerente de Color Química, una empresa pues de trayectoria aquí en Medellín, que también pues como él nos lo ha dicho en conversaciones pues más cercanas, es una empresa que tiene una plataforma de productos, de servicios que también sirve a diferentes industrias. Entonces, feliz de tenerlos hoy acá, de poder compartir con ustedes pues todo lo que hemos venido viviendo este año en ese proceso de conexión entre la universidad, la empresa y las spin-off. Diego, empezamos contigo. Ahorita hablábamos un poco en la charla anterior sobre qué es el Deep Tech. Conversarnos un poquito sobre qué es Vitra, cómo llegaste a esa necesidad, a esa tecnología y a ese tema de ciencia alrededor de la compañía para luego después pasar ya a Carlos y cómo hicimos esa transición. Así es, Simón, buenas tardes para todos. Finalmente esto es la conclusión de 2 décadas de investigación en biotecnología. Nosotros desde la Universidad de AFIT llevábamos varios años trabajando en temas profundos, desde entender la vida y también cómo poder sacar un poquito más de provecho de lo que es nuestra biodiversidad de cara al mercado, de cara a la industria. Vitra es esa conclusión. Nosotros tenemos múltiples artículos científicos, tenemos secretos empresariales, tenemos personas, capital humano formado a diferentes niveles, en pregrado, en posgrado, maestría, doctorado. Y de todas maneras, he sido un profesor, un investigador que también me he relacionado mucho con diferentes instituciones. Entonces, también en la conclusión
de entender que la industria nos necesita, de que hay una oportunidad y sobre todo que hay unas necesidades. Vitra es una startup DigTech, como bien ya Juli lo ha mencionado, y precisamente fabrica bioingredientes para soportar a las industrias, principalmente de los sectores colorantes y cosmética, que necesitan dos cosas. Por un lado, sustituir aquellos ingredientes que puedan venir de la industria química sintética y que hoy muy bien el mercado necesita poder dar un paso adelante a lo que es biobasado, a lo natural, a lo que no solamente el usuario, sino la normativa, los aspectos regulatorios llaman a que las industrias den ese paso adelante. Entonces, por un lado, nosotros podemos soportarlos desde Colombia, desde Latinoamérica para esto. Y por otro lado, hacer desarrollos también nuevos, novedosos, de aquellas sustancias o moléculas que todavía no están en el mercado y que podemos ofrecerlo desde nuestra biodiversidad. Entonces, tenemos dos etapas. Una de ellas es un codesarrollo conjunto en el que durante 18 meses aproximadamente estamos estableciendo las pautas para que se genere una plataforma, que es lo que llamamos la biofábrica. Y a partir de ahí viene una segunda etapa en la que ya con una periodicidad seguramente de 45 días, 60 días, ya sí se empieza a entregar un ingrediente para que la empresa pueda generar sus desarrollos. Aquí hay algo interesante, Simón y Juliana, y es que nos dimos cuenta que el mercado de bioingredientes crece mucho, está creciendo a unos datos porcentuales interesantes a nivel mundial, pero también nos dimos cuenta de que la TAM es quien más. Sin embargo, al crecer más que el promedio mundial, también hay otro dato interesante y es que en Latinoamérica no están los grandes desarrollos, no están las empresas que están haciendo esto. Por supuesto que hay algunas, pero son muy pocas y hay una oportunidad importante para que desde una universidad como EAFIT en Colombia y en Latinoamérica podamos ofrecer esos desarrollos. Qué bien. Juli, tenías una pregunta y yo ahorita le hago otra a Sí. Diego. Nos contaste qué hace Vitra, cuál es el desarrollo, esa tecnología, Diego, pero contanos en qué momento un investigador decide, me voy a montar en esta vaca loca de montar una spin-off. ¿Cómo fue ese proceso de hacer trascender ese conocimiento, esos resultados de 2 décadas investigando y de llevarlo a una empresa de base científico-tecnológica? Yo creo que uno tiene también que tener el chip del emprendimiento. Esto difícilmente creería yo que es para todos los profesores o investigadores. Debo reconocer que no es el primer emprendimiento. Entonces, de hecho, en EAFIT ya habíamos iniciado uno y nos fue bien porque aprendimos. Siempre lo manifiesto así, aprendimos, nos pusimos al mercado con un producto y nos dimos cuenta que el mercado necesitaba otra cosa. Entonces decidimos cerrar ese emprendimiento. Con los años llegó la oportunidad de abrir este segundo, que es Natural Vitro. Este es el segundo emprendimiento de base científica, de base tecnológica, de base biotecnológica, pero ya las experiencias son muy, muy grandes, con otro modelo también muy interesante de la universidad. Sin embargo, también a nivel personal, he tenido otros 4 emprendimientos. 2 de ellos todavía funcionan, 2 ya se cerraron, y siempre lo digo con orgullo, uno de los que todavía funciona es mi familia. Hacer familia es una de las empresas más importantes que uno puede tener y ya llevo unos buenos años en ello. Entonces he aprendido también bastante a gerenciar una familia y eso me ha dado también elementos para poderlo hacer, además de un gran porqué. Creo que también hay un gran porqué sí, un propósito muy grande y eso es lo que me alimenta día a día a que Vitra cada vez crezca más. Qué lindo, Diego. Muchísimas gracias. Carlos, no nos hemos olvidado de ti. ¿Qué hizo que confiaras en este loco? O sea, ¿qué vio Color Química en Vitra? Bueno, pues primero buenas tardes, es un gusto estar acá. Simón, Juliana, muchas gracias por la invitación y obviamente compartir pues el panel con Diego. Pues mira, yo creo que es como la combinación de varias cosas, Juliana ahora lo mencionó. Yo creo que Vitra tiene en su propuesta de valor algo muy interesante y la palabra ya la mencionaron y es que, digamos, tiene conceptualizado el tema de la tecnología alrededor de una plataforma, ¿cierto? Y yo creo que eso es un punto súper importante, porque yo te diría que uno de los primeros puntos es encontrar en Vitra no una startup, una compañía que ofrece un producto, ¿cierto? Porque
claramente estamos en un punto de tecnología de ciencia donde el nivel de riesgo es bastante grande. Entonces el tema no es tanto si yo logro la molécula que estoy buscando, no es tanto si logro efectivamente el punto, sino entender esa plataforma y alrededor de esa plataforma cómo realmente se puede lograr la solución que yo estoy buscando. Entonces es muy diferente yo llegar donde Diego y decirle, mira, yo necesito este color natural por X, Y o Z motivo, a que podamos a partir de una conversación que ya llevamos hace mucho tiempo teniendo, encontrando y perfilando y definiendo cuáles son, no esa molécula, sino probablemente esas moléculas y con todos los retos que eso supone, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante, encontrar en Vitra esa, digamos, esa conversación que es común con Color Química. Color Química está internamente también construida alrededor de plataformas tecnológicas, así las llamamos nosotros, y es nuestra capacidad de fabricar, hacer investigación y desarrollo, alrededor de tecnologías que en el caso nuestro están muy relacionadas con la industria química. Entonces ese es un punto. Y el segundo, Diego lo mencionó, es un tema de tendencia, ¿cierto? Entonces Color Química desde el 2008 ya venía viendo que había una tendencia muy clara en la sustitución de colorantes fabricados a través de síntesis química, donde Color Química es líder, hacia colorantes que vienen o provienen de fuentes naturales. Y cuando hablábamos del tema de fuentes naturales, pues lo común es escuchar productos que vienen de extracción. O sea, yo tengo mi producto vegetal, hago una extracción de un elemento particular y ese termina siendo el colorante, y eso es lo que usualmente llamamos colorantes naturales. Entonces, Color Química desde hace ya varios años está en ese negocio, hoy somos importantes en el mundo de colorantes naturales, pero aquí hay una palabra que yo creo que hemos escuchado mucho también y es el tema de sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces, cuando nosotros piensen en esto, que tenemos un cultivo del cual estamos cultivando o cosechando para extraer el 2, 3, 4, 5%, que es esa molécula colorante, pues vemos que realmente eso en términos de sostenibilidad y sustentabilidad suena como complejo a futuro. Entonces ahí entra la biotecnología a ser fundamental en la solución, porque si yo logro aprovechar ese conocimiento de la naturaleza, esas biofábricas, como decía Diego ahorita, pero lo hago a nivel del laboratorio, estoy reduciendo sustancialmente las problemáticas que puede generar, digamos, una extracción habitual, ¿cierto? Entonces puedo tener mayor eficiencia, puedo dedicar los cultivos más a temas de alimentación, por decirlo de alguna manera, y puedo también disminuir totalmente la huella de carbono que hay alrededor de estos temas. Entonces, yo creo que esto no es un asunto que va en 2, 3, 4 años, porque todavía hay temas regulatorios, hay muchos temas que están ahí, pero si me preguntan a mí, que llevo en el mundo de colorantes para alimentos más de 20 años, definitivamente para mí el futuro de esta categoría de productos es la biotecnología. Y la biotecnología alrededor de tecnologías que hoy maneja Vitra, porque Vitra también tiene la posibilidad de tener diferentes plataformas. Entonces yo creo, y me alargué, Simón, pero creo que 2 puntos importantes. El tema como de digamos de movernos como en el mismo estilo, el tema de plataformas, abrir unas conversaciones con confianza, pero el segundo, definitivamente una necesidad del mercado, una necesidad de los clientes y una necesidad que está latente y que sabemos que tiene un futuro importante. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Juli, ¿qué tal si empezamos a ir a ese segundo bloque? Igual no te alargaste, sino que te adelantaste a la conversación, y es empezar a cómo EAFIT entra en esa alianza entre una dirección de innovación o una oficina de transferencia de tecnología con un investigador y con una empresa consolidada, y cómo es ese dinamismo ahí entre las diferentes alianzas. Yo quiero que primero cuenten ellos, cómo fue Listo, ese paso perfecto. a paso de conocernos, quién fue, quién habló primero, quién presentó, cómo fue ese clic Esa que cita hicieron, romántica. sí, ese clic que hicieron allí entre plataforma biotecnológica y plataformas que sirven a diferentes sectores e industrias, y también entendiendo que Color Química es una empresa pues consolidada, que tiene una unidad de I+D+I, incluso hoy nos acompañan varios de tus colaboradores. ¿Cómo se hizo, cómo se generó
esa necesidad, ¿cierto? Ahora estábamos conversando y el valor realmente de una alianza, de un aliado está en esa capacidad que no tengo o que siento que me puede complementar. ¿Cómo se dio ese proceso de empezar a construir esta alianza entre Color Química y Vitra? Y como dice Simón, ¿qué rol tuve yo ahí como Universidad de AFIT? ¿Cómo vieron el rol de AFIT en esa construcción de esa alianza? ¿Quién quiere empezar? Bueno, la primera vez que conocí a Color Química muy de cerca fue de hecho en una rueda de conexión que la organizó la Cámara de Comercio de la Burra Sur en ese momento y nos invitaron a la Universidad de AFIT a participar. Allí conocí a Pedro, recuerdo, y conversamos mucho. Sin embargo, en ese momento Vitra no existía todavía. Hablé fue desde la investigación, pero yo ya tenía como en la mente algunas cosas que quería hacer y básicamente eso se quedó en una conversación muy tranquila en la que conocí algunas necesidades. Ya después, por otros colegas, de hecho, llegamos ya directo a la conversación y a la invitación de tomarnos un café con Carlos. Y fue precisamente en Color Química la primera vez que conversamos en medio de un café. Pero ya teníamos a Vitra organizado, ya había pasado por un proceso de alistamiento tecnológico impulsado por la Universidad de AFIT, precisamente por la dirección que manejas, y fue muy productiva también la conversación ya llegando con algunas tecnologías. Sin embargo, presenté una tecnología que Carlos la vio muy valiosa, pero como que salimos muy temprano. Estamos hablando de hace 18 meses fue creo que la primera conversación juntos. Es que esto no es de ayer, esto es de conversar, esto es de ir allá a la empresa, que ellos vayan al laboratorio. Entonces hablé de Celugen, que es una de las tecnologías que tenemos para desarrollar biofábricas con mucha precisión. Hay moléculas que se pueden extraer de la biodiversidad, pero ese organismo que está en la biodiversidad es difícil llevarlo al laboratorio. Entonces, nosotros por biotecnología podemos hacer que esa molécula la produzca una levadura cuando la levadura, digamos que naturalmente no lo puede hacer, pero lo podemos hacer de manera muy organizada, con mucha precisión, por biotecnología molecular. Esa tecnología se llama Celugen. Ahí podemos usar las células como biofábrica de manera controlada. Sin embargo, cuando hablábamos con Carlos, ahí el tema era la regulación. Y de pronto el mundo, y sobre todo Colombia, no está listo para eso. Entonces, como yo te he dicho en algunas conversaciones, Juli, el mercado no está listo para esto. Vitra salió muy temprano con esa tecnología. Sin embargo, en nuestro, digamos que, banco de conocimiento, llegó Axcel, que es la segunda tecnología de agricultura celular, digamos que controlada por ómicas, ¿cierto? Es una agricultura de celular, es una plataforma que nos permite a nosotros llevar las plantas al laboratorio, usar las células vegetales como biofábricas de metabolitos. No hacemos manipulación molecular, no llegamos hasta el ADN, pero sí elicitamos, estimulamos a las células para poderlo hacer. Cuando le presento esta tecnología a Carlos y a Wilmar, que lidera la parte también de innovación e investigación en Color Química, a ellos les pareció muy interesante porque ellos, y ya seguramente Carlos lo va a contar, pues ellos van a ferias internacionales, conocen lo que se está lanzando y nos dijeron, esto lo vimos en Europa, esto lo vimos en Estados Unidos, lo estamos encontrando en Colombia. Entonces esas conversaciones fueron las que nos permitieron ir decantando el camino para poderlo hacer de la mano de la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación de AFIT. No sé, Carlos, ahí qué quieres complementar de esto. No, Diego, yo creo que muy completo. Digamos que tras bambalinas, obviamente, hay una oportunidad de conocer a alguien que está trabajando en un tema, pero también una conversación que si hablamos de 18 meses desde que nos conocemos, pues en Color Química viene de hace mucho tiempo, ¿cierto? Diciendo, bueno, aquí, ¿para dónde va? O sea, esto, ¿hacia dónde va el tema de los colorantes? Y para nosotros fue sorprendente darnos cuenta pues que a pocos kilómetros nosotros estamos en la estrella, a pocos kilómetros de nuestra planta, pues estaba esta capacidad, conocimos el laboratorio
sorprendente. O sea, nosotros fuimos, Diego nos organizó pues un tour en el laboratorio y pudimos como darnos cuenta que aquí no estamos hablando de una iniciativa tecnológica que se quede corta frente a lo que uno puede encontrar en otros espacios, otros países. Entonces es muy completo y ahí es donde, digamos, termina de hacerse ese clic, ¿cierto? Y es, venga, o sea, tenemos un tema en el que nosotros veníamos conversando, una spin-off de la universidad que tiene ese interés y donde nos cierra el punto. Yo creo que Diego dijo una cosa que es muy importante, esto seguramente es muy temprano, pero yo les diría, hoy todos estamos hablando de inteligencia artificial, ¿cierto? Y es el punto donde se están invirtiendo grandes recursos, pero yo no tengo duda que la siguiente fase, digamos, expansiva va a estar alrededor de la biotecnología, el mundo de la biología, y este tipo de tecnologías aplicadas, digamos en este caso a un tema industrial, pero que se va a poder aplicar a cosmética, como bien decías ahora, a alimentación, va a ser muy relevante para resolver muchos problemas. Entonces, yo creo, Juliana, que es digamos, esa conversación continua, yo creo que eso es muy importante, una necesidad existente, y la universidad siempre estuvo ahí, diciendo, bueno, venga, ¿cómo arrancamos? De hecho, anecdóticamente, nos sentamos con Diego y con Wilmar hace unos meses. Diego el año pasado estuvo pues un tiempo en una pasantía y venga a ver cómo retomamos, ahí apareció el tema de Axel, bueno, entonces, ¿cómo arrancamos? Y a los pocos días nos dice Diego, venga, es que aquí hay una convocatoria en la universidad, esto aplica perfectamente. Entonces la universidad realmente se puso la camiseta y dijo, aquí hay una conversación como que va avanzando. Diego se puso la camiseta en decir, venga, presentemos esta convocatoria y resultó favorecida la convocatoria. Entonces, realmente la universidad lo que al final logró fue ya, digamos, como ese punto final de venga, arranquemos, ¿cierto? Es una etapa muy temprana, seguramente vendrán fases futuras, pero el arrancar y como esa patadita, venga, impulso, tírense al agua, la dio la universidad. Yo creo que eso es muy importante. Y esa convocatoria que te referís es algo que hablábamos en la charla pasada, el tema del instamiento tecnológico, de poder invertir en llevar la ciencia hacia el mercado. Entonces ahí, Juli, ¿por qué no nos hablas un poquito más como de esas capacidades de la universidad, desde este caso desde AFIT, de cómo dinamizó esta alianza? Sí, como les contaba nuestro vicerrector hace un rato en el panel anterior, no tú no, el vicerrector estaba Sí. ahí. Desde hace unos 4 años la universidad pues ha decidido pues intencionadamente poner unos recursos en esta etapa siguiente a la investigación, ¿cierto? En esa etapa de llevar esos resultados de investigación hacia unos niveles de alistamiento más cerca del mercado, de las organizaciones, de la sociedad. Y hemos tenido ya pues varias cohortes. Diego pues ha sido beneficiario en 2 ocasiones y como dice Carlos, pues este año logró esta iniciativa también obtener los recursos para tener pues ese impulso y además pues porque teníamos este aliado incomparable de Color Química que también nos iba a ayudar pues como con ese proceso de poder tener realmente cuáles eran las necesidades del mercado, hacer las validaciones necesarias y también contar pues con su equipo de trabajo, de producción y demás en la empresa, que esto también pues favorece esos procesos de alistamiento y de llegada al mercado. Entonces sí, como tú lo dices, es un proceso en el que no solo está Diego, está la empresa aliada, sino que también estamos desde la vicerrectoría, como tú lo dices, con las gestoras de transferencia de tecnología, acompañando todo ese proceso de alistamiento, no solo tecnológico, sino también comercial, pensando en cuál va a ser ese modelo de negocio, cómo vamos a hacer ese proceso de transferencia a la spin-off o a la empresa, bueno, y esto se define caso a caso dependiendo de cada una de las tecnologías o spin-off. ¿Tú quisieras complementarme algo ahí, ese proceso de alistamiento, cómo lo has vivido? No, eso ha sido fantástico. Es que hacer empresa no es fácil, ni incluso las personales que he mencionado, pues hay otras personas que hacen sus funciones, pero uno como investigador, como científico, ya crear y hacer una empresa
Aquí sí tengo, y si me permiten, hablar de unos nombres muy propios. Las chicas de la dirección de transferencia son espectaculares. En su momento Meliló, Natalia, Meli Durango. Pucha, he aprendido bastante. Me sorprende todo lo que hay que hacer. O sea, ser un fundador de una startup, y sobre todo aquí en Colombia, porque también no es fácil. Hace un momento en el panel anterior discutía Gregorio con el vice precisamente de los retos que tiene Colombia en Deep Tech, y nosotros estamos caminando a pesar de las circunstancias. Gracias a la Universidad de AFIT esta conexión se da y lo impulsamos. Y yo creo que empresas como Color Química, y Carlos lo ha hecho muy bien y cree en esta tecnología, sabe las tendencias, sabe para dónde va su empresa y cómo la lidera. Es espectacular que encuentren y confíen en el conocimiento colombiano. Yo creo que esa es la palabra también, la confianza en el conocimiento que tiene Colombia. Yo creo que Colombia tiene bastantes capacidades y es espectacular poderla sacar adelante. Sin lugar a dudas, en universidades de Colombia hay un vasto conocimiento que podemos aprovechar, y AFIT tiene tecnologías muy potentes que estoy seguro que van a llegar a este punto en algún nivel. No sé si todos los profesores, no sé si todos los investigadores lo van a poder hacer, pero en algún momento las tecnologías se podrán transferir a quien sí lo sepa hacer. Y ahí es donde yo espero que la empresa colombiana confíe mucho más en el talento colombiano. Entonces ahí reconocer eso, la OTRI de AFIT es de otro nivel. Y entiendo que en Colombia es un referente sobre todo lo que se está haciendo, por lo que habla uno con los colegas, con nuestros pares, en ciudades como Bogotá, como Cali, donde también están estas direcciones, rescatan mucho lo que yo cuento. Cuando yo cuento todo lo que me apoyan y todo lo que aprendo con este tipo de dependencias, es lo que yo creo que nos ha permitido. Me estás haciendo sonrojar, Diego. No, es que yo lo tengo que reconocer. Vitra no llegó así porque yo me senté y dije, ay, ya se creó. No, esto tiene un proceso enorme y uno sí necesita el acompañamiento. Entonces, asumir el reto que Color Química nos ha puesto es importante para nosotros, es una gran responsabilidad, pero estoy seguro que la vamos a sacar del estadio con esto. Simón, ¿me permite salirme Dale. un minutico del guión? Yo quisiera, para cerrar este bloque de esa alianza y de esa construcción de confianza, y bueno, lo hemos también conversado durante ayer y hoy en varias de las charlas y demás, que no todo es color de rosa, ¿cierto? ¿Qué barreras de pronto encontraron o qué fricción de pronto encontraron en estas conversaciones? Y más pues como decir, veas que nos equivocamos, no, aquí hubo esto y nos permitió entender, y es un aprendizaje para futuras alianzas o colaboraciones con las universidades o con las empresas. Sí, porque a uno siempre le cuentan la historia de éxito y la historia bonita. Hablemos de pronto de esos fracasos exitosos, si los podemos llamar así, de esos elementos difíciles en los que este matrimonio ahora va en camino, casi que se quiebra. No, yo digamos que esa instancia o sea, no iría hasta allá, pero Diego ahorita lo mencionó en un punto, y es, o sea, al final uno arranca como con una problemática, ¿cierto? Y es, bueno, digamos, esta problemática, ¿cómo se puede resolver? Y ahí entra un proceso de iteración, y Diego lo mencionó ahorita muy bien, ¿no? Esa primera iteración que para Vitra resultaba la más natural, pues resulta que ya a nivel como de mercado probablemente sea la más problemática, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo algún tema de modificación genética, pues me meto en un marco regulatorio y en un marco, digamos, de aprobaciones que son muchísimo más robustas, más complejas, ¿cierto? Entonces, sin decir pues que el tema de Axel no lo tenga, yo creo que, pero eso es el tema de la innovación, y es muy importante. O sea, si uno, y nosotros en Color Química así lo vemos, uno sabe que hay instancias de innovación que son incrementales, donde hay predictibilidad, o sea, donde yo puedo decir, sí, o sea, esto lo va a lograr y lo va a lograr más o menos en tanto tiempo. Pero hay otras donde como que uno le apuesta a esa tendencia, a esa coherencia, digamos, tecnológica, pero la verdad, y creo que Diego ha sido siempre muy claro con eso, pues hay momentos donde, de hecho esta mañana que conversamos un ratico, no sé, esto que Wilmar, pues la persona nuestra, le hacía una pregunta y Diego le decía, pues no sé, ¿cierto? Y creo que parte
de el entendimiento, sobre todo cuando uno emprende temas de innovación, es eso. Hay momentos donde no sé, hay momentos donde, uy, esta vaina que me demoré 3 meses abordando, resulta que por aquí no era, ¿cierto? Ese no era el camino. Y si uno no entiende eso, pues es mejor no trabajar en innovaciones de este tipo, ¿cierto? Porque si lo que uno busca es predictibilidad, pues seguramente tendrá que enfocarse en mejoras incrementales. Pero si yo lo que realmente estoy buscando es algo novedoso, una ciencia que es nueva, pues tengo que entender, y eso nos ha pasado, pues porque volvemos, son tiempos, pues hay que entender que así funciona, ¿cierto? Y que hay que saber, Diego lo dijo ahorita muy bien, cómo voy aprendiendo en el proceso. Diego. Yo debo reconocer que, o sea, barrera como tal, fricción en esta relación color-química-Vitra, la verdad no ha surgido. Hemos tenido una muy buena comunicación, hemos sido muy abiertos, muy claros, estamos a la vuelta de un mensaje rápidamente, una llamada, vamos muy bien. Donde sí debo reconocer, y voy a poner esto porque esto es una triada, y entonces aquí está la Universidad de AFIT con la startup, ¿cierto? Y la Universidad de AFIT es la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación, la empresa y entonces la startup. Esto es una triada interna. Yo debo reconocer que sí hubo una barrera en el modelo anterior. Aquí no lo he mencionado, pero el emprendimiento científico que tenía antes era una empresa de base científica que no prosperó por el modelo anterior que tenía la universidad. Y de pronto, pues para las personas, para ser mucho más claro, todo el control de todos los procesos los concentraba la universidad. Entonces el investigador, el científico, era casi que un asesor para los desarrollos. Entonces cualquier decisión, una construcción de un presupuesto, una consulta X se demoraba semanas o meses. Entonces el externo, la empresa, se enfriaban las conversaciones y decían, no, por aquí no va a ser nunca, si eso es simplemente para una consulta, una cotización. Ya la Universidad de AFIT entendió y en el modelo que tenemos ahora implementado en la universidad nos permitió a los profesores crear las empresas afuera. Vitra tiene una personería, una figura, ¿cierto?, jurídica, legal, está constituida en Cámara de Comercio de Medellín, y soy uno de los cofundadores y AFIT nos da la confianza para esto. Contractualmente todo está arreglado, entonces todo Vitra lo maneja internamente para la comunicación y la gestión, digámoslo así, de las conversaciones, y por supuesto que yo cuento con EAFIT y con la vicerrectoría para cosas muy a punto, para acelerar. Lo que me falta me lo ponen, entonces ya es muy distinto. Yo no les consulto a ellos para actuar, sino que yo voy con ellos, es a confesarme, y a ellos, ellas se volvieron mi paño de lágrimas en muchas cosas, pero he encontrado un apoyo bestial. Y ahí es donde yo creo que la Universidad de AFIT dio un salto en otro nivel. Y por eso es que ya otras startups se están creando y están creciendo. Entonces, esa barrera que existía, ya la estamos superando, que era una barrera, yo no me imagino sentado con Carlos en el modelo anterior de la universidad. Quizá no estaríamos sentados en este punto, confieso, seguramente no. Pero mira que ya hoy estamos hablando de otro tipo de cosas. Entonces aquí sí debo reconocer que donde hubo una barrera, la universidad logró abrir esa frontera y superarla. Qué bien. Vamos como ya en la recta final de esta conversación y nos gustaría hablar un poquito sobre cómo es el proceso de innovación dentro de cada una de las organizaciones. O sea, cada uno hablaba, por ejemplo, Carlos hablaba ahorita de que cómo trabajan innovaciones incrementales, pero también cómo se vinculan frente a una innovación abierta, en este caso de Vitra, y cómo Vitra inicialmente pues también desarrolla nuevas tecnologías o nuevas innovaciones, nuevos procesos internamente para pues podérselas vender a terceros o inclusive desarrollarlas y comercializarlas por su cuenta. Entonces no sé quién quiere empezar, si Carlos o Diego. Pues mira, Simón, no, hablando un poquito de Color Química es una compañía que precisamente este año está cumpliendo 50 años y en su historia siempre el tema de investigación y desarrollo ha estado ahí, ¿cierto? Es una compañía que ha logrado adaptarse a entornos diferentes, nosotros, digamos, a partir de 5 plataformas tecnológicas tenemos 20 sectores industriales, entonces
tenemos una diversidad importante de conocimientos y tenemos unas sinergias internas muy interesantes donde se combina o se habla de todas esas tecnologías, esas plataformas que tenemos y cómo eso permite dar una solución a retos industriales diferentes, ¿cierto? Aquí lo interesante es cuando uno, en el tema de investigación y desarrollo, que tenemos vuelvo y digo, un equipo bastante competente, robusto, hay un punto donde decimos, es que esto no sabemos, ¿cierto? Definitivamente aquí hay un brinco cuántico desde lo que nosotros sabemos hacer o podemos hacer y lo que tendríamos que desarrollar. Y ahí es donde ese enlace es muy importante, porque es pasar de eso que digamos, esa innovación cerrada, donde uno, digamos, ese tema de controlar, donde uno controla, donde uno sabe, donde a decir, no, venga, aquí ya tenemos que tener una conversación, tenemos que abrir nuestro conocimiento para cooperar y efectivamente lograr un buen resultado. Entonces, para Color Química, de hecho, hemos participado en ciertos momentos de nuestra historia en proyectos con universidades, pero esta en particular es la primera vez que hacemos algo donde realmente estamos construyendo alrededor de una plataforma y no de un producto específico o no de una solución específica. Eso sí no lo sabía. Sino venga cómo trabajamos en el entendimiento de esta tecnología, ¿cierto? Y eso cambia totalmente. Entonces, para nosotros también es novedoso dentro de nuestra historia, porque vuelvo y digo, siempre hemos trabajado en investigación y desarrollo, ¿no? En Color Química, digamos, el tema de la innovación, investigación y desarrollo hace parte de nuestro ADN, pero el tema de dar ese paso y venga cómo trabajamos con alguien que está fuera de la organización, con una universidad, pues siempre resulta un reto importante. Entonces, creo que eso es bien valioso de esta cooperación. Diego. Bueno, en el caso mío, hay varias cosas. Yo primero no he dejado, pues siendo ya hoy empresario, no he dejado de ser investigador científico. Soy profesor titular, investigador senior. Tengo la fortuna de armar un equipo. Yo tengo 17 personas en mí, digamos, yo pertenezco a un grupo de investigación donde hay más profesores, pero hablo desde el desarrollo como líder científico. Hay 17 personas entre postdoc, 2 estudiantes de doctorado, varios magísteres y así. Entonces esa estructura me permite estar siempre investigando y haciendo cosas. Aparte de eso enseño, que también es un reto interesante, pero me encanta llevarle estas cosas a mis estudiantes. Y hay una cosa también que de ahí se sacan elementos muy valiosos de todo eso que investigamos para ir innovando y haciendo. De hecho, por eso la primera conversación que fuimos con Carlos era con la tecnología Cellugen, que todavía está y estoy seguro que ahí la vamos a mejorar para poderla sacar al mercado, pero he aprendido a escuchar. Entonces, cuando yo escucho el problema de Carlos y de Color Química, entiendo que yo no voy a ir a insistirle con esa tecnología porque en este momento Color Química no es el momento para poderla adoptar. Quizás en 4 años o en 5 años sí, o en 10, no lo sé. Pero entonces yo escucho el mercado, eso es algo que he aprendido, y ahí me acuerdo mucho de uno de los libros interesantes que he leído, que es el de Yuri Levine, de Enamórate del problema, no de la solución. En el anterior emprendimiento nosotros éramos casados, Juli, con una tecnología y se la ofrecíamos a todo el mundo y no escuchábamos lo que el mercado nos decía y no era esta tecnología, por eso cerramos. Hoy en Vitra, digamos que el chip que tenemos es diferente y la magia que tenemos desde la startup es ir iterando y moviéndonos, ir adaptándonos a lo que el mercado nos dice. Y por eso ha surgido una segunda tecnología que nos permite hacer esto. Y seguramente en otra conversación con otro de los retos que pueda tener Carlos y Color Química va a surgir una tercera tecnología, estoy completamente seguro. Y estamos dispuestos a ello. Entonces la innovación, la investigación para nosotros siempre va a estar ahí, precisamente por la conexión con EDAFIT. Y Vitra es ese licenciatario que recibe la autorización para poder hacer una explotación comercial. Es que es un modelo muy, muy interesante que AFIR de hecho ha impulsado últimamente. Yo tengo que reconocerlo, es que me encanta. Gracias, Diego. Hablando y recogiendo un poco lo que dijo Carlos y lo que tú acabas de mencionar, esto es básicamente un modelo que combina varias aristas, componentes
no solo de un proceso de innovación, sino que además le estamos apuntando a un proceso de transformación, no solo de sus organizaciones, sino incluso de muchos sectores e industrias, ¿cierto? No estamos hablando de un proyecto puntual, sino de pues, relaciones de largo plazo, de alianzas que nos permitan instalar capacidades y que nos permitan la sostenibilidad. ¿Qué aprendizajes hoy nos pueden compartir de esto que pues apenas estamos terminando como de caminar juntos en este proceso del desarrollo tecnológico, de la transferencia de esta plataforma inicial, pero qué podemos extrapolar a otras futuras experiencias de innovación, de colaboración con empresas, con spin-off? No, pues diga, para nosotros yo creo que aquí hay una palabra muy importante y que Diego maneja bastante bien, es el tema de expectativas, ¿cierto? Aquí hay que saber exactamente en la instancia de la tecnología dónde, o sea, qué esperar y qué no esperar. Eso termina siendo fundamental, ¿cierto? Y más cuando estamos hablando, insisto, de un tema novedoso, un tema donde probablemente no hay suficiente literatura científica, sino que hay que construir conocimiento. Entonces yo realmente, Juliana, creo que ahí es donde está la clave del aprendizaje, sobre todo, o sea, los tiempos en las empresas son muy diferentes a los tiempos de las universidades. Eso digamos que siempre es un reto que tenemos, pero en un proyecto de este tipo los dos cedemos. ¿En qué sentido? En que la empresa tiene que entender que hay un proceso. A mí Diego pues también decía, mira, yo puedo meter 60, puedo meter 60 investigadores, doctores, todo lo que quiera, pero aquí trabajamos con seres vivos, trabajamos con una plantulita que se demora 15 días y yo puedo hacer lo que quiera y esa vaina pues se demorará 14, ¿cierto? En el mejor de los casos. Entonces eso hay que entenderlo, hay que entender que acá este en particular tiene un reto que también está mediado por la naturaleza y que hay que respetar esos tiempos de la naturaleza. Eso hay que entenderlo como empresa. Pero también desde el punto de vista de la universidad y el spin-off, es Diego, mira lo que dijo tan interesante, es decir, sí, o sea, y seguramente Diego, Celluyin me encanta, pero es que en este momento, escuchando el mercado, sé que probablemente no sea el camino. Y no es renunciar al otro, es simplemente entender que hoy la solución se puede lograr con digamos, otra tecnología. Entonces, eso me parece fundamental, o sea, entender en estos aprendizajes cómo compatibilizar, digamos, propósitos, entendiendo que nos movemos en unos mundos diferentes, ¿cierto? Pero cómo compatibilizamos propósito. Me gustó eso, compatibilizar propósitos. Bueno, y de mi parte, quizás hablándole ya muy rápidamente a otro colega, aprovechando esta experiencia que tenemos ahora, es insistir en eso, escuchar los retos de las empresas, escuchar las necesidades. Nosotros como investigadores somos muy a veces egocéntricos con nuestros desarrollos y creemos que eso es lo máximo y que nada más reemplaza y que no existe competencia para eso, pero hay que aterrizar las cosas también y de pronto creo que esto nos ha puesto en un grado de madurez diferente y es solo porque ya me he estrellado y lo puedo decir así, ya me he quebrado con otros desarrollos, entonces en las quiebras uno aprende y ya hoy estamos en esta nueva relación poniendo esas experiencias en otro sentido. Pero entonces a los investigadores escuchar mucho, eso es otro camino muy diferente, aquí hay que aprender muchas cosas, Simón, de todo de lo que uno vive y sobre todo sentar a los empresarios casi que a que nos entiendan, que es que Carlos, me encanta escuchar cuando Carlos dice yo entiendo a Diego y sus expectativas y lo que hace, él escucha muy bien todo lo que nosotros le planteamos y hablar con esa honestidad y la claridad, uno no puede pretender por concretar una alianza con una empresa, prometer lo que no se va a cumplir. Ahora Gregorio también en el panel con el vice hablaba del riesgo y que las empresas a veces o los fondos de inversión no entienden que hay un riesgo en los emprendimientos Deep Tech. Aquí hay mucho riesgo porque hay unas curvas que debemos superar. El conocimiento es profundo, como muy bien lo dice esa clasificación de las startups. Entonces aquí no nos queda más sino ser muy transparentes, ser honestos en lo que estamos haciendo, escuchar mucho al otro y también decir no sé. Cuando uno
no la tiene clara y decir, aquí mejor construyamos juntos. Carlos también, debo reconocerlo, como empresario ha dicho, Diego, pues nosotros tenemos como unas reuniones de seguimiento, pero no esperemos hasta el próximo mes para poder conversar si hay algo que más rápido podemos resolver, si hay algo donde podemos ayudar, ahí vamos a estar. Y eso me encanta también en esta alianza, eso es fantástico. Yo dudo que todos los empresarios hagan eso, pero si todos los empresarios tuvieran ese espíritu, yo creo que este país sería diferente. Entonces aquí debo reconocer también eso. Qué bien, Diego, y muchas gracias, Carlos. Me queda una última pregunta y ya cerramos. Súper cortica cada uno. ¿Qué es lo que más les apasiona, y no solamente en términos de Vitra y de Color Química, sino también en términos personales, de los próximos 12 meses? No, crecer. Crecer en la relación, crecer con Vitra como startup, ayudar a crecer el modelo de la universidad. Nosotros también estamos ayudando a abrir trocha en este modelo, crecer con mis estudiantes, que la OTRI crezca también con todo lo que están haciendo, porque ellas también a veces nos confiesan a los profes que nosotros somos como los pioneros en varias cosas. Entonces, crecer, creo que esa es la palabra, salirnos de ese estado de confort y retarnos para poder crecer. Eso no es fácil, y eso es lo que se me viene a mí en estos 12 meses. Carlos lo mencionaba ahora, yo vengo de una pasantía, de un sabático que la universidad también me dio la oportunidad después de tantos años, y ahí pude reflexionar muchas cosas. Escribí un montón de cosas, pensé, pero eso también me ayudó como a establecer muy bien, mirar hacia atrás de dónde vengo, y ahora tengo la mira puesta en otros grandes retos. Entonces ahí está, perdón, me alargué mucho, pero es crecer. Perfecto, Diego. Carlos. Simona, esa pregunta es bien compleja. En un mundo como el que vivimos, es como que me digas, ¿cuánto va a estar el dólar mañana? Pues, pero… A la baja. Parece. Pero mira, yo creo que en esto la clave es identificar como tendencias tempranas, y yo te lo decía ahorita. Yo no sé si va a ser en 6 meses, 12 meses, 18 meses, 2 años, pero lo que sí estoy seguro es que en los próximos meses nos vamos a empezar a dar cuenta cómo la biotecnología va a empezar a generar una cantidad de soluciones de manera exponencial, porque hoy en día, digamos que tenemos la posibilidad de tener un montón de conocimiento acumulado, tener la inteligencia artificial aplicada, y creo que vamos a empezar a ver seguramente al principio en temas de salud, y ya lo estamos viendo. O sea, si ven hoy hay ya varias noticias alrededor de vacunas y un montón de cosas, pero eso finalmente va a terminar aterrizando en este tipo de segmentos, ¿cierto? En este tipo de desarrollos, y creo que eso va a ser impresionante. O sea, lo que nosotros vamos a empezar a ver en las noticias alrededor de nuevos desarrollos que van a facilitar o que van a permitir el bienestar, van a permitir las mejores condiciones de salud, tratamientos mucho más personalizados a nivel de salud. Todo eso va a terminar replicándose en el mundo de la alimentación, en el mundo de la cosmética, como hablaba Diego ahorita. Entonces, vuelvo y digo, no sé en el panorama, pero estoy seguro que puede ser mañana, pero puede ser en 6, 7 meses, pues estamos muy cerquita a que empecemos a ver cómo la biotecnología va a ser la ciencia de moda, por decirlo de alguna manera. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Juli, ¿quieres cerrar? Sí, pues agradecerles a nuestros invitados, Carlos, Diego, por compartirnos pues estas experiencias que no son más que demostraciones de que realmente la transferencia no es solo llevar resultados de investigación del laboratorio al mercado, sino construir esas relaciones de confianza, la conversación permanente, la paciencia, porque innovar requiere, como lo decía hasta ahora, tiempo, iterar, devolvernos, pero además también esa transparencia de las expectativas, de los tiempos, ¿cierto? De compatibilizar esos propósitos, que me quedo con esa frase tuya, Carlos, entre pues las empresas, obviamente las spin-off, los emprendedores, investigadores, y lo que esperamos también desde las universidades, de estos retornos hacia pues nuevo conocimiento, y que también nuevas preguntas de investigación alimenten esos ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación. Juli, muchas gracias. Y me quedo también con algo que mencionaba, pues, o que vi en Diego, y es
esa transformación de un investigador a un investigador emprendedor, ¿cierto? Y cómo lleva las conversaciones, porque yo también soy investigador y sé lo difícil que somos. Entonces, ver que estás teniendo esas conversaciones me parece impresionante y que gracias a una oficina de transferencia tecnológica podemos empezar a tener este tipo de conversaciones y estas dinámicas. Y eso es el tema de la charla de hoy, de conectar entre diferentes actores. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos, a todas. Los esperamos en una nueva edición de la Cátedra de Innovación José Gutiérrez Gómez. Muchísimas gracias.